Mi primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, vamos a continuar nuestra serie. Para los que se acuerdan, nosotros el último versículo que vimos fue el versículo 12. Yo voy a leer ese versículo, ya lo predicamos, pero para ponernos en contexto, lo voy a leer y luego entonces vamos a predicar hasta el versículo 16. Aquí yo voy a leer hasta que termine el capítulo. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, versículo 11, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. Y mire cómo se describe el Hijo aquí: el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios, o cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu perfecto amor, por tu grande amor, como cantamos, por tu fiel amor, por tu fuerte amor, por tu ardiente amor, Señor. Gracias porque en ese amor estamos todos nosotros cubiertos, los que hemos creído en Jesucristo, en quien el amor ha sido perfeccionado y manifestado en carne. Y Señor, ese amor es seguro y nosotros nos deleitamos en esa seguridad. Señor, y aunque quizás algunas personas piensen que están bien en cuanto a la práctica del amor, Señor, necesitamos que tú sigas avivando nuestros corazones y nos ayudes a abundar en eso más y más, más y más. Y que nosotros, Señor, podamos abrazar el amor no solamente como un medio el cual tú has derramado en Cristo para salvarnos, sino que también eso sea nuestra identidad, y que nosotros el resto del día que tú nos des aquí nos dediquemos a amar como tú nos has amado. Bendice a tu iglesia, Señor, reunida aquí esta mañana, y danos la gracia y el poder que no tenemos para predicar tu palabra, y también para escucharla y para ponerla por obra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Representantes del amor de Dios. ¿Alguna vez, mi hermano, tú te has visto a ti mismo como un representante de Dios? Tú has pasado una semana, por ejemplo, esta misma semana pasada, tú te viste a ti mismo y viviste esta semana pasada a la luz y estando consciente de que tú eres un representante de Dios, donde quiera que tú fuiste, donde quiera que tú hablaste, donde quiera que tú caminaste, tú te viste a ti mismo como un representante de Dios. ¿O cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de ti mismo? ¿Es tu perspectiva de ti mismo como un representante de Dios? ¿O lo que te da deleite y placer es definirte en base a otra cosa? Para nosotros es más fácil encontrar nuestra identidad en nuestros logros personales, en un oficio, en una carrera universitaria, en nuestro trabajo. Para nosotros es más fácil encontrar nuestra identidad en eso que en lo que Dios dice que somos. ¿Qué es un representante? Un representante es una persona que actúa en representación de otra. La persona a la que se representa está ausente y en lugar de esa persona está el representante.
El representante no se representa a sí mismo, ni representa tampoco sus propios criterios y valores, sino que representa los criterios y valores de aquel a quien representa. Hermanos, nosotros los creyentes somos los representantes de Dios en esta tierra. Y más aún específicamente, tú y yo somos los representantes del amor de Dios en este mundo. Esa es una de las cosas que nosotros hemos estado viendo en esta sección de la primera carta del apóstol Juan. En los versículos 7 y 11, Juan nos ha exhortado a amarnos unos a otros. Y en el versículo 12, él dice que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan, porque Dios es espíritu. Pero Dios se manifestó en carne a través de la persona de Jesucristo. Pero ya Jesús no está visiblemente entre nosotros. Las personas no verán a Dios a menos que tú y yo nos amemos unos a otros. Hay un término que el apóstol Pablo utiliza para hablar de nuestra identidad y de nuestro llamado en 2 Corintios 5:20, cuando dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y el trabajo de un embajador precisamente es representar a alguien o algo. Todo lo que el embajador dice y hace es con el propósito de representar intencionalmente al rey que lo ha enviado. Él no es un embajador hoy y mañana se dedica a otra cosa. Él es un embajador las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque esa es su identidad. A eso es que él está llamado, a hacer eso y nada más. Él no es un embajador en la iglesia y en su casa es otra cosa. No. Él es un embajador, él es un representante de Dios donde quiera que él vaya. Este llamado a ser embajador está conectado a todas las áreas de su vida. Ser embajador, dicho sea de paso, es su vida. No existe otra cosa que le dé propósito y sentido a su vida que ser un embajador de Cristo. Por eso, un embajador fiel del Señor no hace de su trabajo un medio para poder edificar su propio reino, sino que ve su trabajo laboral o su trabajo secular como un medio para representar y promover los principios del rey que lo envía, no sus propios principios. En otras palabras, hermanos, nuestras vidas ya no nos pertenecen para nosotros buscar nuestra propia realización. Nosotros vivimos para Dios y para sus propósitos. Y cuando un embajador de Cristo asume sus responsabilidades, su vida deja de ser suya propia. Ya Cristo nos salvó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo lo que el embajador dice y hace tiene importancia debido al rey que les representa. El rey de reyes es el que nos da esa identidad. Y si fuéramos honestos, nosotros confesaríamos que la oración central de nuestros corazones es más en buscar nuestro propio reino que en vez de decir, Señor, que venga tu reino. Nosotros buscamos más el nuestro propio y oramos más en nuestros corazones por nuestro propio reino que por el reino de Dios. Muchas veces en nuestras relaciones nosotros actuamos como mini reyes y no como embajadores. Y sobre todo actuamos así como mini reyes en nuestros matrimonios. Lo que realmente anhelamos en nuestros matrimonios no es ser embajadores de Cristo, sino que la otra persona me haga feliz. Y cuando esa persona no logre hacerme feliz, vienen los conflictos, vienen las frustraciones y vienen los problemas. Porque lo que queremos en el fondo es que se haga mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿A qué me llama Dios? ¿A qué nos llama Dios en nuestro matrimonio, en mi matrimonio? A ser un representante de su amor, a ser un embajador de Cristo. ¿A qué me llama Dios como padre y como madre? A ser un embajador de Cristo, a ser un representante de su amor. ¿A qué me llama Dios con mi vecino? A ser un representante de su amor. A que yo le muestre el amor que yo he recibido. ¿A qué me llama Dios en mi trabajo? A ser un representante de su amor. ¿A qué me llama Dios en mi tiempo libre? A ser un representante de su amor. ¿A qué me llama Dios en la iglesia? A ser un embajador de Cristo, a ser un representante de su amor. Hermanos, en todas las áreas de nuestra vida estamos llamados a eso. Somos embajadores de Cristo, esa es nuestra identidad, eso es lo que somos. No podemos quitarnos eso de nosotros.
Pero qué responsabilidad nos ha dejado Dios, porque qué difícil muchas veces cumplir eso, vivir a la luz de eso. Nosotros somos los representantes del amor de Dios. Y la meta es que al amarnos unos a otros, la gente vea a Dios en nosotros. El Dios invisible se hace visible a través del amor que se manifiesta en los creyentes. ¿Y cómo yo estoy seguro de que Dios permanece en la vida de una persona? Por la presencia de la vida, del amor en esa persona. Inmediatamente nosotros vemos, Dios tiene que estar ahí. Mire el testimonio del amor que da esa persona. Cuando tú y yo amamos, en otras palabras, mostramos a Dios. ¿Vives tú mostrando a Dios? Dios ha derramado de una manera abundante su amor en nosotros, y la voluntad de Él para nosotros es que seamos fieles representantes donde Él nos ha colocado de ese amor que Él ha derramado en nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son las evidencias que manifiesta en su vida un representante fiel del amor de Dios? En nuestro texto que hemos leído hay tres cosas que yo quisiera tratar para responder esa pregunta. Lo primero es que una evidencia que manifiesta en su vida un fiel representante del amor de Dios es que manifieste en su vida el fruto o la obra del Espíritu. Versículo 13 del capítulo 4. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su Espíritu. Como hemos dicho en otras ocasiones, en esta epístola Juan está interesado en que una persona verdaderamente sea cristiana. Juan no está enfocado en que una persona confiese que es cristiana, porque cualquiera puede decir que es cristiano y no serlo verdaderamente. Por esa razón, Juan llena su carta de pruebas, de evidencia que debe manifestar en su vida una persona que verdaderamente es cristiana, que verdaderamente ha nacido de nuevo. Y ya nosotros hemos visto algunas de esas evidencias a la medida que hemos estudiado esta carta. Él menciona la evidencia doctrinal. Él dice que una persona que es cristiana tiene que haber creído que Jesucristo ha venido en carne y debe confesar o debió haber confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Otra evidencia que vimos fue que una persona que verdaderamente es cristiana es una persona que anda en luz. Y ese andar implica que una persona debe estar imitando a Jesucristo y andar según sus mandamientos. En el capítulo 2, versículo 13, él dice: en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, Dios sabe la realidad de cada uno de los que estamos sentados aquí en esta mañana. Dios y tú saben lo que realmente tú eres. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, ninguno podrá nunca engañar a Dios. No somos salvos por decir que estamos en Cristo, sino somos salvos por verdaderamente estar en Cristo. Y Juan también nos habla de la evidencia del amor, de que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo es una persona que ama. En el capítulo 3 nosotros vimos algo de eso cuando él decía en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esa persona continúa en muerte, continúa en esa condición. En otras palabras, él está diciendo, esa persona no ha nacido de nuevo, porque no ha habido evidencia de transformación interna en su vida. Y en el contexto de nuestro texto, en el capítulo 4, nosotros hemos visto cómo Juan repite esta verdad de que debemos amarnos unos a otros, de cómo nosotros debemos imitar el ejemplo del amor de Dios, el ejemplo del amor de Dios que nos ha dado, y vivir siendo fieles representantes de su amor en medio de todas las áreas de nuestra vida. La gran motivación para que nos amemos, hermanos, es que Dios nos ha amado a nosotros primero. Y Dios nos ha dado de ese amor que nosotros no merecíamos y nunca mereceremos. Dios nos ha dado de ese amor para que ahora nosotros nos amemos unos a otros. Cuando una persona cree que Jesucristo ha venido en carne y pone su fe en Él y se arrepiente, cuando una persona anda en luz, cuando una persona ama a los demás, esas son manifestaciones de que verdaderamente el Espíritu Santo está en el corazón de esa persona. Esas son manifestaciones evidentes. Esas son las evidencias
de que Dios realmente permanece allí en el corazón de esa persona. Por eso es que el versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y por eso, como Dios es amor, el fruto del Espíritu es amor. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces aquella persona que verdaderamente tiene el Espíritu anda en santidad. Y al andar así, el verdadero creyente se convierte en un fiel representante de Dios y refleja con su vida que verdaderamente Dios ha transformado su corazón y que verdaderamente Dios permanece en él y él en Dios. Y eso habla de comunión con Dios. Eso habla de relación con Dios. El Espíritu Santo está constantemente en acción en el corazón de todo verdadero creyente. Cuando creímos en el Evangelio por primera vez, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ningún creyente puede obedecer a Dios sin el Espíritu. Ningún creyente puede amar a Dios ni a los hermanos sin la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si la obra del Espíritu Santo, mi hermano, está en tu vida, alégrate porque tú eres un verdadero hijo de Dios. Alégrate. Eso da gozo. Tú estás siendo un fiel representante de su amor. Jesús comparó al Espíritu Santo con el viento en aquella conversación con Nicodemo. ¿Se recuerdan? En Juan capítulo 3, versículo 8. Jesús comparó al Espíritu con el viento y dijo que las personas solo pueden ver los efectos del Espíritu. No hay señales visibles y físicas que garanticen que una persona tiene el Espíritu Santo. Pero nosotros sí podemos ver los frutos. Y el mismo Cristo decía que por el fruto se conoce el árbol. O sea, por el fruto se manifiesta que una persona podemos ver si Dios está ahí o si Dios no está ahí, por el fruto. El Espíritu Santo es el que le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, pero el Espíritu Santo fue quien nos convenció de pecado, para que nosotros pudiéramos ver a Cristo. Y el Espíritu Santo también es quien nos convence de que la Biblia es la palabra de Dios. Y me convence y me dice de que yo estoy seguro en Jesucristo. Y así es que Él habla a mi espíritu y me convence y me deja ver y me dice que yo soy un verdadero hijo de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu. En segundo lugar, esta persona que es un fiel representante de Dios manifiesta una confianza inquebrantable en Jesús como hijo de Dios. Miren los versículos 14 y 15, una vez más. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y la primera parte del versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. La obra que Juan presenta aquí de salvación es una obra obviamente trinitaria. En el versículo 13, como les decía, me presenta la obra del Espíritu. Y en los versículos 14 y 15 me presenta y dice que el Padre ha enviado al Hijo. Y la obra del Hijo encarnándose y muriendo por los suyos también. O sea que la obra de la salvación involucra a las tres personas de la Trinidad. ¿Por qué Dios hizo todo lo que hizo? Por amor. Lo hizo por amor. ¿Por qué Dios el Padre envió al Hijo? Por amor a nosotros. Lo hizo por amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón fue que Cristo vino a este mundo. ¿Y por qué murió en la cruz del Calvario? Lo hizo por amor también. Pero también el Espíritu viene a nuestras vidas y sella esa salvación, transforma el corazón, nos da un nuevo nacimiento y eso es una obra de amor. Porque tú y yo éramos personas que no valíamos ni un centavo. Ni un centavo valíamos. Y sin embargo, en esa condición fue que Dios nos rescató, nos dio perdón, nos dio vida eterna y nos salvó. Y en los versículos 15 y 16 aparecen las palabras confesar y creer. Él usa esas dos palabras importantes en nuestro texto para enfatizar que aquella persona que manifiesta una confianza inquebrantable y que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, esa es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. ¿Cómo yo sé que tengo la fe verdadera? ¿Cómo yo sé que realmente mi confesión a Cristo es verdadera? A través de las obras. Porque la verdadera fe está acompañada de obras y dentro de esas obras está el amor.
dentro de esa obra está el amor. La verdadera fe es aquella que se mantiene en Cristo, continúa en Cristo y persevera en Cristo hasta el final. Los pecadores nacemos y venimos a este mundo muertos en delitos y pecados. Y esa es la condición que no nos permite llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Y la fe que salva es posible y solamente posible porque Dios la concede. Y eso es solo a través del Espíritu Santo, quien le abre los ojos a una persona para que pueda ver lo que antes no veía y para que pueda confesar lo que antes no podía confesar, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que nosotros podamos creer esa verdad. Eso es una obra del Espíritu. Ahora bien, como resultado de todo eso, hay una frase que Juan repite 4 veces aquí, que nos habla del tipo de relación que Dios obtiene con los suyos cuando Dios salva a una persona. Miren el versículo 12, 13, 15 y 16 conmigo una vez más, detenidamente. Miren cuál es la frase que describe la relación aquí que Dios tiene con nosotros. Versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, mire la frase aquí. ¿Qué dice? Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios permanece en nosotros. Versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y el versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en él. Por eso el título de mi sermón esta mañana es que nosotros somos representantes del amor de Dios. La explicación de la invisibilidad de Dios es el hecho de que el mundo tiene que ver a Dios por medio de nosotros. Y la unión que hay entre Dios y nosotros es tal que Juan la repite aquí 4 veces. Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Hay una unión ahí. Eso habla de relación. Eso habla de comunión con Dios. Dice alguien que en el momento del nuevo nacimiento es como si Dios hiciera un cambio en nuestro ADN espiritual. Y nosotros, de tener un ADN de incrédulos, ahora nos permite tener un ADN que nos declara hijos de Dios. Dice, es como si espiritualmente, dice esta persona, Dios cambiara nuestro ADN espiritual. Y ya nosotros dejamos de ser incrédulos. Ahora lo que somos es hijos de Dios. Y si a nosotros nos hicieran una prueba de paternidad, va a salir que nosotros somos hijos de Dios. Nuestro Padre, hermanos, es Dios. Nosotros venimos de Dios, somos de Dios. Sangre divina es lo que corre por nuestras venas espirituales. Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Qué gloriosa realidad la que está describiendo Juan aquí. Cuando Dios nos da la salvación, no lo hace meramente separado de nosotros, en el sentido de que Él nos salva sencillamente un grupo de hombres y mujeres y ya esas personas no van al infierno y lo voy a separar y no lo voy a meter ahí. No, el tipo de relación que Dios tiene con el que salva es de intensa e indisoluble intimidad. Y por eso, donde sea que tú estés, si tú eres creyente, allí está Dios. Porque Dios permanece en ti. Tú eres su hijo, tú eres su representante. Por eso dice ahí que Dios permanece en el creyente y el creyente en Dios. Hermanos, eso es glorioso. Cuando uno medita en esa realidad, es imposible que nuestros corazones no se derramen en alabanza y adoración a Dios y en darle gracias. Porque es glorioso lo que Juan está describiendo ahí. Eso es tal, hermano, que cuando Pablo está tratando el problema del pecado sexual en 1 Corintios 6, dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Porque a donde va el Hijo de Dios, allí también va su Espíritu con él. Y ya no hay división entre Dios y nosotros, entre el Espíritu Santo y nosotros, ya no hay división. Siempre Dios anda con nosotros. Nosotros siempre tenemos la presencia del Padre, la presencia de Dios el Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Ellos están unidos eternamente y ellos también, nosotros estamos unidos a ellos para siempre. Somos sus hijos. Pero qué responsabilidad nos ha dejado de ser sus representantes aquí en la tierra. Somos representantes aquí. Y todo esto explica por qué Juan aquí ha dicho,
de que Dios nos ha salvado para eso y lo ha hecho por amor a nosotros. Él no lo ha hecho porque tú y yo lo merecemos o porque Él vio las personas tan extraordinarias que son la gente de Montellano. No lo hizo por eso. Él lo hizo porque nos amó a pesar de lo que éramos. Y si el amor de Dios habita realmente en nuestros corazones, ¿qué debe hacer un cristiano que ha recibido esa bendición? ¿Qué debe hacer? Si el cristiano es una persona que ha recibido una bendición tan grande, ¿qué debe hacer esa persona? Eso me lleva a mi tercer punto. Que un representante fiel de Dios manifiesta con su vida la práctica del amor. La manifiesta. Versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, ¿qué dice? Mire la frase de nuevo. Permanece en Dios y Dios en él. Dice el texto, mire, vea, que nosotros hemos conocido el amor y que nosotros hemos creído el amor de Dios. O sea, lo hemos conocido. No es algo que lo tenemos en teoría, no, lo hemos conocido, lo hemos experimentado. Cuando Dios nos salvó, conocimos ese amor y lo creímos. Y como Dios es amor, dice, el que permanece en amor permanece en Dios. Es lógico, porque si Él es amor y nosotros permanecemos en Dios, pues entonces permanecemos en amor y Él permanece en nosotros. Una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios que ha abierto sus ojos y le ha dado un nuevo nacimiento, que ha recibido redención en Cristo y que Dios lo ha amado desde la eternidad pasada. Una persona que ha recibido toda esa bendición no puede hacer otra cosa que no sea amar. No puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa que permanecer y vivir en amor. Dios me ha amado tanto que yo no puedo dejar de amar. Esa debería ser nuestra realidad. La misión de nosotros como iglesia es ser representantes del amor de Dios. Y una pregunta sincera para ti, mi hermano, y yo tuve que hacérmela en esta misma semana. ¿Cómo te va a ti representando a Dios? ¿Cómo te va a ti? ¿Pueden decir los miembros de tu familia o con quienes tú vives que tú eres un representante fiel del amor de Dios en tu casa? Ese mismo amor sacrificial, perdonador, paciente, amable, misericordioso, tú lo estás reflejando ese amor en tu casa, con tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, tus hijos, con quien sea, con tus vecinos. ¿Cómo te va a ti siendo un representante de Dios en tu trabajo? O con tus vecinos, ¿cómo te va siendo un representante del amor de Dios con ellos? ¿Cómo te va siendo un fiel representante del amor de Dios en esta iglesia? ¿Cómo te va a ti con esa tarea? ¿Saben qué? La intención de Dios desde Génesis es que el hombre y la mujer fueran sus representantes aquí en la tierra. Por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y en Jesucristo Dios ha venido a restaurar ese propósito. Y los cristianos, por la gracia de Dios, somos los representantes de Dios. ¿Estamos nosotros siendo fieles a ese llamado? A veces nuestra manera en cómo le hablamos a los demás no muestra el amor de Dios. A veces la manera en cómo hablamos. Hay palabras que salen de nuestra boca que no siempre son dichas con amor. Aunque suenen muy bonitas, pero no son dichas con amor. Hay actitudes nuestras que llevan a los demás a preguntarse si realmente Dios está en el corazón, en mi corazón. Porque la manera en cómo yo estoy viviendo y actuando, que eso crea dudas muchas veces. Y verdaderamente fulano es cristiano. Y verdaderamente fulano realmente, ¿tú crees que Dios esté ahí? Porque muchas veces por las actitudes que manifestamos, las palabras que decimos, no mostramos que Dios permanece en nosotros. Que nosotros posiblemente hay otra condición. Hermanos, el llamado aquí es a que nosotros permanezcamos en Dios y eso precisamente implica que nosotros permanezcamos en amor, que nosotros practiquemos el amor. Cuando nos toque vivir una situación difícil en donde seamos desafiados a amar, pídele a Dios en ese momento que te recuerde cuánto Él te ha amado y que te repita y que te permita ver la condición en la que tú estabas cuando Él te amó. Y que eso te permita abrir tu corazón para tú amar lo que sea que tú tengas delante de ti. Hermanos, no podemos amar a nuestra fuerza, tenemos que orar y encomendarnos a Dios. Él sabe que hay momentos en nuestra vida que no queremos amar.
Y muchas veces nosotros queremos enfrentar esa situación en nuestra propia fuerza. No, hermanos, arrodillémonos ahí mismo y comencemos a orar y pedirle a Él que Él es la fuente. Señor, tú eres amor y yo necesito que tú me des de tu amor para yo enfrentar esta situación. Para que la relación de padres e hijos sea correcta, necesitamos el amor. Para que la relación entre un esposo y una esposa sea correcta, necesitamos el amor. Para que una relación con nuestros vecinos sea correcta, necesitamos el amor. Para que una relación con nuestros jefes y nuestros compañeros de trabajo sea correcta, necesitamos el amor. Y para que nuestra relación con los hermanos de esta iglesia sea correcta, necesitamos el amor. En otras palabras, hermanos, necesitamos a Dios para vivir así, de esa manera. Si no decidimos practicar el amor, lo que va a suceder es que nosotros aquí todos vamos a terminar mordiéndonos y comiéndonos unos a otros. Y no es literalmente que lo estoy diciendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros vivamos comiéndonos y mordiéndonos unos a otros. Dios quiere que vivamos amando. Una iglesia siempre necesita que se le hable del amor. Aun cuando esa iglesia va bien en el área del amor, siempre lo necesita. Porque nosotros necesitamos ser expuestos a esta enseñanza. Porque es tan fácil de caer y de cuidar el área del amor. Es tan fácil, muy fácil de caerse y de cuidarse. En esta iglesia nosotros tenemos hermanos que andan en amor. Y aman a los demás de manera intensa. Yo mismo estudiando este pasaje vinieron ejemplos de hermanos que yo he podido presenciar de esta iglesia, que he visto con mis ojos, que han dado testimonio de que aman a los hermanos. Y nosotros deberíamos ver esos buenos ejemplos para imitarlos. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes a imitar la buena conducta y la buena manifestación de amor del hermano fulano, que me recuerda la manera en como tú me has amado. ¿Tú estás amando a los hermanos de esta iglesia? A veces uno dice que ama a los hermanos y a veces ni siquiera estamos amando a los que están cerca de nosotros. A veces no amamos a las personas que viven con nosotros en nuestra propia casa. Nosotros mal representamos a Dios cuando no amamos. A veces es triste enterarse y escuchar que hay hermanos de la misma iglesia que no se hablan. Eso es triste. Hermanos que tú te enteras de que en la misma iglesia no se hablan, que hay enemistad entre ellos. O de hermanos que evitan a otros hermanos para no saludarlos. Una persona que vive de esa manera está lejos de la comunión con Dios. Porque es casi imposible pensar que un cristiano que ha recibido tanto amor de Dios no esté dispuesto a perdonar a los demás ni a acercarse a un hermano que le haya ofendido. No puede ser, hermanos, que nosotros pretendamos vivir bien con Dios cuando sabemos que tenemos una tensión con el otro, con un hermano de la iglesia que nosotros tenemos que solucionar. Muchas veces uno se hace de la vista gorda, pero eso no significa de que Dios no esté viendo la situación y lo que está pasando en mi corazón. El chisme es una falta de amor. El chisme es una falta de amor. El chisme no te permitirá permanecer en amor. Cuando alguien venga a chismear contigo, páralo en seco y dile, yo no quiero escuchar eso. En vez de chismear, oremos por ese hermano. Oremos por esa hermana. Es más, acércatele. Porque ya que hay cosas que tú estás viendo en su vida, acércatele, habla con él, ámalo, pero no destruya su reputación. No la destruyas. Tener desinterés, menosprecio, desconsideración, ignorar, ser indiferente, irritar a los demás con facilidad, ser intolerantes hacia otro, estar criticando del otro, envidiando al otro, rehusarse a mostrar compasión y misericordia al otro. Todas esas son señales y cosas que muestran falta de amor. Hay rasgos de ellas en tu vida. Dice alguien, mi relación con Dios o mi falta de relación siempre es lo que le da forma y lo que determina mi relación con los demás. Si amo a Dios como debería, querer relacionarme con los demás de manera que agraden al Señor. Mi amor por Él implicará que tu placer tenga prioridad sobre mí. Significará que tengo un mayor gozo en hacer su voluntad que en lo que yo quiero hacer. Y dice esta persona, quizás la característica fundamental del carácter del verdadero amor es la disposición. Dice él, al amor le encanta amar. El amor no considera que amar sea una carga o una molestia. El amor no ama de mala gana.
El amor no ama regañadientes. El amor no busca manera de evitar el llamado a amar. El amor no busca vías de escape. El amor no es hipócrita ni taimado. El amor siempre está dispuesto y listo para amar. Wow. Me impactó la parte sobre todo que decía la característica fundamental del verdadero amor es la disposición. Porque muchas veces hacemos cosas buenas, pero de mala gana. De mala gana. Vemos o nos vemos a nosotros, como decimos en buen dominicano, con la cara larga. Me toca barrer en la casa, pero ahí estoy yo. Barriendo, pero al mismo tiempo como que no quiero barrer. De mala gana lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo por amor. Estoy fregando. Ya usted sabe con qué cara que estoy fregando. Pues nada más soy yo el único que frego un plato en esta casa y ahí estoy. Mala gana. A regañadientes. A veces los hijos también nos toca obedecer, nos dan una orden. Y ahí vamos nosotros, obedecemos. Y pero mira, va derechito. Sí, pero como él va por dentro, no es que se ve que él realmente hay una buena disposición detrás de eso. Pero muchas veces nos comportamos así, aunque hacemos cosas por afuera buenas, pero es como a regañadientes. No, el amor no es así, dice. El amor no es así. El que verdaderamente ama no lo hará de mala gana. Lo que sea que haga no lo hará de mala gana, lo hará con deleite porque ama a Dios y ama a su hermano. Y hermanos, debemos procurar amarnos así, alentarnos así, buscar la paz uno con otro de esa manera. Crecer en resolver los problemas, no dejar que los problemas se acumulen ahí o decir, no, pero que no se dio cuenta. No, debemos crecer en resolver los problemas, confrontar lo que está mal, no dejar pasar por alto las cosas, servirnos humildemente unos a otros, someternos unos a otros en otras ocasiones. Muchas veces vamos a tener que someter nuestros gustos y preferencias para que se hagan los gustos y las preferencias de otros. Y no necesariamente siempre las mías. Y este tipo de amor, hermanos, hay que practicarlo aquí en esta iglesia, hay que practicarlo en las familias, hay que practicarlo en nuestros trabajos, hay que practicarlo donde sea que Dios nos ponga, porque somos sus representantes donde quiera que vayamos. Las cosas no siempre tienen que ser a tu forma. Tú debes aprender a ceder para que las cosas se hagan como otros quieren. Tenemos que dar honra a los demás, mostrar bondad. Son diferentes formas de nosotros mostrar amor a los demás. Instruirnos y exhortarnos unos a otros, dejar de juzgarnos unos a otros, aprender a llevar la carga de los demás. Todas esas son cosas y maneras diferentes en cómo podemos practicar el amor. Si te has encontrado falto, mi hermano, esta mañana, y tú has visto áreas de tu vida donde el pecado no te ha permitido ser un fiel representante del amor de Dios, recuerda de verdad. Y este es uno de mis párrafos más importantes que escribí cuando estaba pensando en este sermón. Recuerda de verdad que en Cristo hay perdón y hay nuevos comienzos. Recuerda eso. Yo quisiera que tú te vayas con eso. No quisiera que te vayas sencillamente con la carga de tu corazón de que hay áreas de pecado. No, en Cristo hay nuevos comienzos, hay perdón. Confiesa tu pecado antes de salir de este edificio y pídele a Dios perdón. En Jesucristo hay esperanza para nosotros cambiar las áreas que tenemos que cambiar. Su amor cubre todas nuestras faltas, para que nosotros entonces nos dediquemos a cubrir las faltas de otros. Ya no tenemos que preocuparnos por cubrir las faltas nuestras, no, Cristo las cubre. Ahora nosotros debemos preocuparnos por cubrir con ese mismo amor la de los demás. El mismo Juan dice en esta carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una aplicación para los amigos y con esto termino. Jesucristo en este pasaje es descrito como el Salvador del mundo. Mi amigo, la necesidad más grande que tú tienes no es de dinero, no es económica, no es física, sino espiritual. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas confesar y creer en Jesucristo para el perdón de todos tus pecados. Solo Jesucristo es el único que puede traer a morar a Dios en tu corazón. Dios no permanece en ti. Y Dios no permanecerá en ti hasta que tú te arrepientas y confieses a Cristo como Salvador. No sigas más despreciando el amor de Dios, porque si te vas de este mundo sin creer en Cristo, lo lamentarás por toda la eternidad. Pero si crees en Cristo, tu gozo y tu felicidad serán para siempre. Y Dios vendrá a ser morada contigo a través del Espíritu Santo para siempre.
Jesucristo es el Salvador del mundo. Mi amado amigo, cree eso para que disfrutes también de una dulce y completa y satisfactoria comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor, este pasaje cuando nosotros lo vemos y lo estudiamos, Señor, ciertamente expone nuestras faltas, expone nuestras vidas. Tú, Señor, que conoces todas las cosas y conoces la realidad de nosotros, sabes perfectamente la lucha que es para nosotros el amarnos unos a otros y en mostrar, Señor, en ser fieles, en mostrar ese tipo de amor que hemos recibido. Señor, gracias por tu palabra. Ayuda a esta iglesia, Señor, a amarse unos a otros y que nosotros podamos, Señor, dar testimonio fiel en esta comunidad de que tú habitas en nosotros y de que tú habitas en esta iglesia. Y que muchas personas se interesen en tu persona por el testimonio de amor que nosotros manifestamos delante de ellos. Señor, capacítanos, ayúdanos. Nosotros no podemos, Señor, en nuestra fuerza amarnos, ni amarte tampoco. Solamente tú, Señor, a través de tu poder manifestado en nuestras vidas, a través de tu Espíritu, puedes hacer esa realidad palpable. Ayúdanos y gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús.